Bienvenidas y bienvenidos a Cinefilosos, su podcast de cine favorito, donde nos ponemos bien filosos, discutiendo, analizando y sobreanalizando películas de actualidad, películas clásicas y a veces no tan clásicas. Mi nombre es Davin. Y yo soy Caro. Y el día de hoy, en conmemoración del inicio de octubre, el mes del terror, pues quisimos hacer un episodio algo diferente. Una, porque no tenemos películas de esta semana que dijéramos vamos a analizar. Y otra, pues porque octubre queremos dedicarlo 100% al terror. Como ya habrán notado en nuestra lista de episodios de esta primera temporada, de este primer año de Cinefilosos, pues hay una porción importante de películas de terror. Y consideramos que valía la pena sentarnos a inicio de mes, sobre todo para que quien nos escuche y diga, mira, esa no la he visto, le sirva de recomendación o demás. Consideramos importante sentarnos a comentar y a discutir, porque creo que 2025 ha sido un año muy relevante en términos de cine de terror. Creo que han habido muy buenas películas y ha habido tanto cantidad como calidad de estas películas. Ha sido una sorpresa muy grata. Y entonces el episodio de hoy tendrá una estructura muy diferente a los anteriores. No va a ser un episodio lleno de análisis y sobreanálisis de las películas. En realidad solo queríamos sentarnos a compartir un ratito nuestro top de películas. Al principio dijimos, ni modo que hagamos un top 10, y nos dimos cuenta que la verdad es que sí, llevamos muchas más de 10 películas, llevamos como 20 películas de terror en todo el año. Algunas que no son de este año, evidentemente, pero llevamos muchas películas de terror, pero pues el episodio se nos iba a hacer muy largo si cada quien comparte su top 10, así que acordamos dejarlo en top 5. Entonces, la dinámica va a ser muy sencilla, nada más el top 5 de cada uno, nos vamos en orden de la menos a la más, es decir, yo creo que empezaría Caro con su número 5, un poquito de diálogo al respecto, tratar a grandes rasgos de qué va la película, por qué nos gustó, por qué la recomendamos, y si hay una contrarréplica del otro como, esa a mí no me gustó, o esa está muy chafa, o yo no la metí por esto, también ese espacio, y así nos vamos hasta llegar al top 1. Y pues ya veremos, si al final nos da tiempo, también podríamos hablar de algunas otras menciones honoríficas, quizás algunas otras películas favoritas, aunque hayamos visto, aunque no sean de este año. Y bueno, entonces veremos eso, dependiendo de qué tanto nos extendemos discutiendo sobre estas películas. Pero bueno, entonces, como decía, para empezar, no sé si quieras empezar comentándonos tu número 5. He de decir, perdón, que batallamos mucho para darle el orden de las 5. Y otro punto importante es que no nos hemos dicho cuál es nuestro top 5 para una reacción más genuina y para ver qué tanto coincidimos. Entonces, para no influenciar los resultados del otro, esto es completamente a ciegas. Así que, por primera vez, ¿cuál es tu número 5 y por qué? También antes de empezar, creo que otra pequeña aclaración es que, o sea, este top lo hicimos como de las películas de terror que salieron en el cine este año. O sea, porque creo que a veces es complicado como ponerlas en los años porque muchas películas es como, esa película se estrenó en el 2024. O sea, sí, pero es como muy difícil porque aquí, por ejemplo, aquí en México a los cines llegó en el 2025. O esa película es del 2023. Pero es como, sí, pero aquí en cines se estrenó 2025. O esa película sí fue 2025, llegó a cines 2025, ¿no? O sea, a veces sí hay como ese problema de los años de las películas. Entonces, Sí, claro. únicamente nosotros nos centramos como lo que salió en el cine 2025. Entonces, con eso lo hicimos. Como que ya no nos quisimos meter tanto en el problema de el año de la película, porque si no hubiera sido muy difícil, porque hay muchas películas que se hacen en otros años, pero no las estrenan hasta a veces años después, y eso ya es, o sea, otros problemas pues de las distribuidoras, de que pues no las traen aquí, o sea, muchas otras cosas, ¿no? Entonces, únicamente nos centramos en eso. Pequeña aclaración.
Sí, qué bueno que lo mencionas. Ujú. Bueno, ahora sí. Bueno, pues mi película 5, yo puse Nosferatu. Ok. Creo que esta película sí fue algo controversial porque no a mucha gente le gustó tanto. Fue de las primerititas del año, creo que salió como el 1 de enero, ¿no? Algo así se estrenó el 1 de enero. Ujú. Y a muchos como muy, muy fans como de este universo, no les pareció tanto la adaptación que se hizo porque no sé, no, a lo mejor no conectaron tanto y como que sí hubo varias críticas a la película, pero a mí me gustó muchísimo por lo que me hizo sentir la película. Entonces por eso yo creo que definitivamente entra en mi top 5 hasta ahora, por eso. O sea, porque creo que las actuaciones, la fotografía, no sé, como los efectos, el vestuario, el maquillaje, no sé, todo lo que manejaron en la película, o sea, toda la escena, todo lo que me mostraban, sí, o sea, en escena, me hizo sentir o como si yo estuviera ahí, como si yo lo pudiera sentir, o sea, vivir, y eso hizo, o sea, como que dijera, wow, la película. A lo mejor sí, no tiene, obviamente pues ya es como la adaptación y puedo decir, a lo mejor no fue la gran historia o no fue la mejor adaptación o a lo mejor no fue lo mejor, pero me gustó muchísimo, pues sí, o sea, la interpretación de cada uno de los personajes, me gustó cómo se fue desarrollando, me gustó el final, mm, y no sé, como el ambiente que tenía la película, de verdad me transmitía como esa desesperación, como esa, ay, no sé, como esa desesperanza. Ujú. Eso era lo que más me transmitía, desesperanza todo el tiempo y tal cual fue lo que me hizo sentir la película. Me conectó muchísimo eso. Por Sí, eso creo que es mi número 5. la verdad es que fue una gran película. Yo también la disfruté mucho. Spoiler alert, no entró en mi top 5, pero no se quedó tan lejos. En el top 10 sí está. Y que fue, de hecho, curioso, ¿no? Se supone que es 2024 en Estados Unidos. Aquí se estrenó en enero y entró en la temporada de premios del año pasado y tuvo varias nominaciones a los Oscars, ¿no? Que ya te muy grato ver cómo tanto La Sustancia como Nosferatu tuvieron varias nominaciones. Habrá que ver qué pasa este año, pero bueno, eso como comentario externo, ¿no? Pero definitivamente, y creo que este podcast todavía no iniciaba cuando vimos Nosferatu, pero es una de esas películas que valdría la pena analizar en este espacio, quizás más adelante, porque tiene también, más allá de los detalles técnicos que son muy buenos, creo que es una reinterpretación, como decías, y que tiene mucho que analizarse en términos de las metáforas que presenta, ¿no? Sí, Y demás, había quien comentaba que podía ser una metáfora con respecto a la depresión y al duelo y a la melancolía y demás, pero bueno, hoy no la vamos a analizar, solo, sí, muy buena película, que me parece sensato que la pongas en tu top 5. ok. Vámonos a tu número 5. No te va a gustar. Ok. La película me costó mucho trabajo, la verdad, pero al final de cuentas, mi raciocinio para dejarla en el top 5 es que fue una película diferente para mí. Definitivamente no es la mejor del año, no es ni siquiera... sí, no diría que en términos de calidad y de terror, por así decirlo, está en el top 10 en ese sentido, pero por lo imaginativa, novedosa y diferente, para mí acabó entrando, que es la película Presencia. Ay, sí. Ya te lo imaginabas, ya te lo veías venir. Presencia es una película que yo creo que sufrió mucho por el marketing y que por eso está tan Ay, infravalorada y odiada. Creo que quizás hubo, no sé, la verdad desconozco como la situación interna de tanto del director como del equipo de marketing del estudio, pero es una película que se te vende en un inicio como la película más aterradora del año, que es gracioso porque era como enero, febrero y ya la estaban declarando la más aterradora del año.
y típico tráiler de película donde ponen a los críticos de revistas o de páginas importantes diciendo me dejó helado y que no sé qué, ¿no? Como este tipo de comentarios que ya hemos discutido en otros episodios. Y entonces, pues eso quieras que no crea una expectativa. Y para mí, lo que me gustó mucho de la película es que no fue nada de eso. O sea, es una película a la que tú entras esperando una película de terror y aunque tiene los elementos, casa embrujada, fantasma y demás, se convierte en una cosa muy distinta porque, sin entrar demasiado en spoilers, la película va de una familia que se muda a una casa vieja, obviamente, una casa que ya tenía tiempo, pero resulta que, bueno, no una de estas casas de hace un siglo, ¿verdad? Pero, o sea, no se mudan a una casa nueva, vaya, es a lo que me refiero. Y resulta que la casa está embrujada, que tiene un fantasma, pero la película está grabada al 100% desde el punto de vista del fantasma. Entonces, creo que esa idea en sí misma fue novedosa, distinta a lo que se ha visto antes y que inevitablemente la convierte en una película lenta, en una película en la que tienes la perspectiva de alguien que observa diálogos y que observa escenas, pero que le quita cierto dinamismo que pudiera tener otro tipo de punto de vista, pero no deja de ser... Creo que para mí eso fue fresco, fue diferente. El plot twist fue odiado por muchos y sobre todo... sí, no fue muy bien recibido. A mí en lo personal me gustó mucho, me pareció muy creativo, me pareció muy novedoso. Y pues nada, creo que es principalmente por eso que termina por entrar en mi top 5, porque es una película que todavía al día de hoy la vi hace muchos meses, igual que vimos Nosferatu hace muchos meses, y es una película que todavía tengo bastante fresca y que sin duda volvería a ver porque la disfruté y creo que tiene también mucho que analizarse hasta cierto punto, quizás no a nivel de profundidad de metáforas y de estilo narrativo ni demás, pero que sí vale la pena. Definitivamente yo no la pondría. Yo la pondría como en mi top de las películas que menos me gustaron. Ya sabes que no me gustó nada, no me gustó el final, no me gustó, o sea, yo al contrario, siento que todo el tiempo estuve como esperando a que pasara algo y no pasó nada. Pasaron Y muchas no cosas. sé, no me gustó, pero bueno. Y ahora el número 4. Mi número 4, ay, también, o sea, estuvo muy difícil, ¿verdad? Pero yo metí La hermanastra fea. Ok. Reciente, o sea, de que la acabamos de ver, que acaba de salir. También no, o sea, no es película reciente porque ya tenía rato que había salido, o sea, no otros festivales, como les decíamos. Pero me gustó bastante esta película, creo que tiene poquito que hablamos de ella, que hicimos como Fue el último episodio sobre antes de análisis, ajá, creo que sí. Y definitivamente creo que la manera en la que se cuenta la historia, la temática de la película, todo me gustó de esta película. O sea, me gustó muchísimo y por eso yo creo que, o sea, la metería en mi número 4. No sabría qué más decir porque creo que ya hablé de muchas cosas de la película en el episodio pasado. Si quieren saber la opinión completa, vayan a escuchar el episodio anterior en el que hablamos de ella. Supongo que varias de las que van a estar en nuestro top ya tenemos episodio, porque por algo las analizamos con tanto detalle. Pero sí, no, de acuerdo. Gran película, muy interesante, muy buena. Tampoco entró en mi top, pero se quedó ahí. No, tampoco entró. ¿Cómo crees? Pero bueno. Pues es que, ¿qué te digo? Es una gran película, pero creo que para mí el tema quizás es que tengo muy reciente la comparación con La Sustancia y me gustó más La Sustancia. Pero no es lo mismo. No es lo mismo. Sí es muy diferente, pero creo que temáticamente hay similitudes y no puedo evitar hacer la comparación. Pero bueno, sí. No, es muy buena película, definitivamente. La recomiendo yo también, solo por cuestión de tener que escoger 5.
no terminó entrando. En el top 10 sí está también. Creo que voy a acabar diciéndoles mi top 10. Les voy a dar las 5. Ya les dije 2 que están en el top 10, así que ya van 7. Pero bueno. Ok, ¿tú 4? Tenía otra en el 4, pero finalmente ya revisando toda la lista de películas del año, creo que definitivamente tenía que entrar Cuento de Pescadores, la leyenda de la Miringua. Película mexicana de terror, también más cercana a principios de año, me parece que febrero, marzo se estrenó. Y una película también muy fresca para mí, por varias razones. También tenemos episodio de esta película, la analizamos justo a los inicios del podcast, porque creo que algunos de los argumentos que metíamos en ese episodio, les digo, vayan a escucharlos si quieren tenerlos completos, pero básicamente es una película muy genuina, con un guión muy genuino en cuanto a cómo se expresan las personas en este tipo de contextos en México. Una película muy fiel a leyendas locales, que creo que siempre es fresco y bueno tenerlos. Y fuera de eso, escenas muy perturbadoras de terror. Una construcción de personajes bastante sólida, sin la necesidad de hacer diálogos súper elaborados como otras películas. Y que aún así es muy efectiva en cuanto a cómo se representan a los personajes y cómo puedes llegar a entenderlos, a veces más por la actuación que por el guión, ¿no? Que les digo, el guión es muy bueno, pero muy concreto, que es parte de la genialidad. Entonces, sí, una gran película que ya en retrospectiva digo, creo que sí tiene que estar ahí en el top 5, no solo como por representar al cine mexicano, sino porque verdaderamente creo que no solo a nivel técnico, sino de historia y demás, es justa tenerla ahí arriba. Wow, sí. Esa definitivamente sí es una muy buena película. Yo no la incluí en mi top, pero sí, también me gustó bastante esa película. Y sí, ya también hice mis comentarios en el episodio, entonces creo que estoy de acuerdo también en esa. ¿No entró en tu top entonces? No, en mi top no. ¿10? Sí, en esa sí entraría, yo creo que sí. Vale. Bien, ya vamos a entrar a terreno más peliagudo. Pero se va viendo que sí tenemos gustos diferentes. O sea, bueno, no así como completamente, pero al menos no hemos metido como las mismas. Yo creo que arriba va a haber más coincidencias. Ok. Yo creo, pero vale. 3. Yo metí Bring Her Back. Okay. Número 3, Bring Her Back. Ajá. Esa película me gustó bastante. Oh, siento que es un terror que me dio como una sensación de mucha tristeza, desesperanza, desolación. Hoy no sé, me tocó como muchas cosas así de decir, ay, qué feo, qué triste, qué final tan más triste, pero también como escenas así de, ay, no, qué horror, no sé, fueron como muchas cosas durante la película, muy aterradora, o sea, por las temáticas, creo que fueron temáticas bastante fuertes, o sea, porque eran, no sé, no se me hizo como una película muy típica de terror, o sea, como de... No quiero o sea, como decir, las demás películas son malas, son chafas, no, nada de eso, pero me gustó la manera en la que tocó, o sea, como que hizo muy como terroríficos temas muy humanos, como la pérdida, ¿no? O sea, como el perder a alguien, estar en ese proceso y querer que esa persona regrese, y entonces utilizo a otras personas para, o sea, para hacer que regrese porque me siento mal, y entonces quiero que esa persona que perdí regrese y no importa el dolor que esté causando alrededor. No sé, o sea, se me hizo como muy terrorífico, y esas consecuencias que tenía también en esa misma persona a la que estaba dañando, pero también en las otras personas. O sea, no sé, o sea, se me hizo como, uy, muy fuerte. Y el final, o sea, también terminó siendo muy triste. O sea, toda la película me la pasé así como de,
ay, ¿qué? ¿Por qué? O sea, ¿qué más va a pasar ya? ¿No? Y aparte, creo que cómo se iba desarrollando la historia se me hizo increíble. O sea, nunca la sentí forzada. Todo el tiempo la sentí como que iba como muy paso a paso, o sea, muy bien. Ujú. No, aquí sí quiero hacer esta comparación con la que mencionábamos de Together, ¿no? Que así que para acelerar la trama tiene que entrar a la casa y ver el video puesto, ¿no? O sea, eso se Sí. me hizo chafísima. Pero aquí se me hacía muy chido como la señora todo el tiempo estaba viendo los videos eh, déjale pongo pausa. O sea, todo eso se me hacía así como, ay, no sé, muy, muy fuerte. Ujú, ujú. Y se quedaba, y te mostraban así como pausa en la pantalla, ¿no? O sea, en su pantalla, ¿no? Como Sus en VHS. su VHS, pausa, y ella se quedaba viendo así como de, ok, se repite esto. O sea, no como el típico que entra a la casa y entonces cubre los, porque se están reproduciendo de la nada, o sea, es como, ay, Mucho más chafísimo. orgánico. Ajá, o sea, muy, como todo súper bien que se fue dando, pero eso también lo hacía más terrorífico. Ujú, ujú. Eso fue lo que me gustó, que sí te daba esa sensación de terror, pero un terror como muy de, te digo, o sea, con temas muy de la vida, Sí. no como, por eso digo, no quiero decir que las otras cosas estén mal o que la quiero comparar y decir, ay, lo demás no, o así, pero como muy de, pues sí, se le murió su hija y ya, por eso se fue desarrollando todo. Ujú, No ujú. metió tantas cosas como de, pues una brujería, una maldición y entonces por eso se le aparecía alguien en la casa y algo así. No, Ujú, eso ujú. fue lo que me gustó mucho de esta película. Sí, sí, película muy poderosa, muy poderosa. Tal vez esté en mi top, tal vez no. No quiero dar el spoiler todavía. Pero sí, y creo que no mucho más que agregar de momento. Entiendo que la pongas en tercer lugar. Y para mí quizás, bueno, ahorita no nos adelantamos. Para mí el tercer lugar fue Weapons o La Ok. Hora de la Desaparición, que creo que acaba, no sé, cuando la vi dije, uff, a lo mejor está ahí cerca con el top, pero pues es que ya viendo el top digo, me queda un sabor agridulce dejarla hasta el tercer lugar, pero no deja de ser un peliculón. Para mí mi top 3 son películas de verdad, unas sorpresas que yo no tenía ni contempladas para este año. Bueno, o sea, en el sentido de no esperaba que fueran tan buenas y creo que a pesar del nivel de marketing que pudieran haber llegado a tener, son películas muy frescas, muy distintas, muy... mm, bueno, centrándome exclusivamente en Weapons, creo que es una película muy inteligente, es una película con una estructura narrativa muy, no novedosa, porque evidentemente se ha hecho antes, pero creo que en el contexto del terror y en el contexto de la historia específica, es una estructura narrativa muy pertinente, muy creativa la manera en la que se implementó. eh, para quien quiera saber más al respecto, también tenemos episodios sobre Weapons, sobre la hora de la desaparición. Y pues nada, creo que una es este tema de la estructura narrativa, otra el nivel de complejidad que llega a tener en términos de simbolismos, de metáforas, de complejidad de los personajes incluso. Creo que no es algo que se suela ver en este tipo de películas. Como decías, a lo mejor la premisa en sí puede llegar a ser básica sin entrar de lleno en spoilers. La premisa en cuanto a la revelación final de la causa de la desaparición de los niños puede llegar a ser muy básica,
pero la manera en la que se construyó, la manera en la que interactúan unos personajes con otros, creo que es muy compleja. Y también creo que tiene un estilo muy característico del director Krieger, que es muy efectivo con sus escenas de terror y a veces tensa demasiado la cuerda en cuanto a qué tanto está tratando de hacer combinaciones. Me parece que en el episodio hablaba yo de esta analogía con los alimentos y decir qué tanto puedes combinar lo dulce con lo picoso y qué tanto puedes combinar como estas experiencias sensoriales que pudieran parecer contradictorias, y cómo Krieger en parte del desenlace a mí por lo menos me hizo experimentar un balance muy extraño entre comedia y terror, porque la escena al mismo tiempo era muy graciosa, pero a la vez era muy perturbadora. Entonces creo que eso es algo muy difícil de hacer y probablemente no tuvo el mismo efecto para todos. Probablemente habrá quien, bueno, pues tú también lo comentaste un poco en el episodio, no haya tenido ese nivel como de éxito en transmitir esas emociones de manera simultánea. Pero a mí en lo personal me encantó y creo que por eso entra en mi top 3 definitivamente, y me costó mucho trabajo dejarla en el tercer lugar. Ya, sí, te entiendo bastante porque yo no la incluí. O sea, no la incluí en mi top, pero también esta sensación de, uy, me costó bastante no incluirla porque la dejé fuera por Nosferatu. Y la razón por la que la dejé fuera justo es eso, o sea, lo que explicaba con Nosferatu, lo que Nosferatu me hizo sentir. Ajá. Pero no quiero decir es que entonces Nosferatu la siento mejor que Weapons o no. O sea, bueno, la de la hora de la desaparición. Porque, o sea, no es muy, muy difícil, o sea, porque me gustó muchísimo esta película de la hora de la desaparición. O sea, terminé de verla y fue, wow, me gustó muchísimo, me gustó todo lo que vi, me hizo así como, wow, muchas cosas. Justo lo que hablábamos, también ya hablamos muchas cosas de la película en el podcast, o sea, en el episodio pasado, ¿no? de este podcast, y se me hace una película como contada de una manera muy inteligente y que te atrapa bastante, y que justo como dices, o sea, puede ser una trama o bueno, como una resolución simple que decías, ahí estaba todo el tiempo, pero que no lo ves, que no lo ves, que tú mismo o sea, por todo lo que te plantearon antes o por todas las señales o por los símbolos que vas encontrando, te puedes imaginar muchas cosas y teorizar y, o sea, no sé, muchas cosas 2:17. del, No tiene nada que ver. De por qué desaparecieron, hasta que dicen, pues claro, tenía que ver con esto. Y te lo plantean y no es como de, ay, pues era eso, ¿no? Al contrario, es como de, wow, ¿no? Me gustó muchísimo. Pero solo fue eso la razón por la que no lo incluí, por lo que me hizo sentir Nosferatu. O sea, como esa desesperación, como la desolación, como todo eso. Yo creo que solo por eso. Sí. Pero sí fue triste no incluirla en el top 5. Sí. Vas tú, ahora sí ya estamos llegando A la recta final. te toca top 2. Bueno, el 2, El baño del diablo. Ok. Sí, definitivamente esta película me encantó. Me encantó. O sea, se me hacía muy difícil cuál ponía en 2 y cuál en 1. Definitivamente. Pero tuve que decidirme, o sea, por una, y creo que esta la puse en 2. O sea, por varias cosas, pero creo que ya también en un episodio hablamos de esta También película. tenemos episodio del baño del Creo diablo. que fue el primero. Tenemos demasiados episodios de terror ahora que lo pienso. Sí, este fue el primero que hicimos y esta película, no, o sea, se me hizo increíble por muchísimas cosas. O sea, creo que el tema de la salud mental me encantó. O sea, cómo te lo van planteando y cómo termina siendo algo
de terror, o sea, de terror decir, no inventes, o sea, es en serio que todo esto iba pasando y que todavía tiene como mucho simbolismo en la época actual. Y por eso me encantó esta película. Y creo que pues ya muchas cosas así en ese episodio, ¿no? Sí, vayan a escucharlo. Es uno de nuestros primeros, si no es que el primero. El primero, por eso te digo, fue el primero. Primer episodio de este podcast, que fue como donde ya dijimos, no, sí hay que hacer el podcast porque hay tanto que decir de esta película. Y definitivamente a mí también me costó. Acabé ordenándolas todas y El Baño del Diablo quedó en lugar 6. No entró en el top. Y me costó trabajo, digo, al final es algo subjetivo y que puede cambiar. Esto cambió a lo largo del año. Estaba revisando mis calificaciones en Letterboxd de cómo califiqué a estas películas y, por ejemplo, spoiler alert, la del mono, que también salió al inicio del año, en un primer momento le había puesto 5, pero ya viendo las demás digo, no, creo que el mono no entra, por más que sí le puse 5 estrellas porque la disfruté mucho, pero ya comparándola con las demás no entró. Y creo que con El Baño del Diablo me pasó algo similar, o sea, en su momento la disfruté mucho, me gustó mucho, sobre todo porque fue una sorpresa en el sentido de que yo ni siquiera la quería ir a ver, o sea, como que era, sí, si la vemos bien, si no, no pasa nada. Me acuerdo que hasta la fuimos a ver en la última función del último cine antes de que la quitaran. Y por poquito nos la perdíamos y la verdad fue una gran sorpresa, me gustó muchísimo la película. Y si tuviera que dar una razón por qué no la metí, creo que... Ay, la verdad es que hasta incluso eso me cuesta elaborarlo. Creo que quizás igual, sí se merece su lugar y quizás la pondría en empate en quinto lugar. Pero sí, gran película, definitivamente. No, sí me sorprende que no hayas metido El Baño del Diablo en tu top y que hayas incluido Presencia. Pero bueno. Es lo que más te indigna. Sí. Pero bueno, nada, está bien. Ahora tu número 2. Aquí yo creo que ya, para quien haya seguido el podcast y haya visto las anteriores, ya pueden ir anticipando que está aquí arriba. Y no sé si sea tu 1 o a lo mejor me vas a salir con una sorpresa, pero mi 2 es Pecadores. Ok. Sinners, Pecadores. Uf. En su momento, cuando la vimos, y si escuchan el episodio del podcast, la elogiamos bastante. Creo que es una joya de película en todos los niveles. La música, las actuaciones, la cinematografía, los simbolismos, el giro tan radical de la primera sección a la segunda sección. No sé, es una película muy completa en todos los aspectos, muy disfrutable incluso. Creo que, por ejemplo, hasta ahorita yo he escuchado mucho de las contendientes a los Óscares del próximo año. Las dos que más se han mencionado son Pecadores y la recientemente estrenada Una batalla tras otra, de la que ya no hicimos episodio. Y que precisamente en parte es por eso, porque para mí Una batalla tras otra es muy buena técnicamente y muy pertinente en cuanto a la crítica política y a la relevancia social de la actualidad, pero que en última instancia para mí carece de algunas otras cosas, inclusive, no sé, y creo que Sinners es mucho más completa en ese sentido. Para mí Sinners definitivamente merece estar en esa contienda. Ya vimos el año pasado a La Sustancia y a Nosferatu, y creo que este año si no meten Sinners yo me voy a ofender mucho. Porque es una joya, es una película bellísima en muchos aspectos, es una película que a lo mejor no entra en tu clasificación convencional de terror en el sentido de que tenga jumpscares, que sí los tiene un par muy, muy sencillitos, que tenga como esta sensación de tensión constante. En realidad es una película más lenta, pero que a la vez te mantiene con la tensión fija todo el tiempo.
y que a lo mejor entra en el terreno del terror por la inclusión de los vampiros, por la inclusión de como esta narrativa al final, pero sí, es una joya en todos los aspectos. Creo que fue una película muy, muy fresca de ver en su momento, una grata sorpresa. Recuerdo mucho que veíamos el tráiler y decíamos de qué rayos se va a tratar esta película. El tráiler es tan ambiguo, tan extraño, pero ya cuando la ves dices, no, wow, qué bueno que sí la vine a ver, ¿no? Entonces, sí, para mí es de las mejores películas del año. No creo que baje del top 3 en general, es decir, no solo hablando de terror, para mí está en ese top 3 y no creo que baje en el resto del año. Digo, vamos a ver qué nos aguarda en estos 3 mesecitos que quedan, pero para mí está ahí y tiene que estar ahí hasta arriba. Wow. No me lo esperaba, pero bastante bien. Ajá. Entonces ahí va mi número 1. Mi número 1 es Sinners, definitivamente. Ajá. Igual, me encantó esta película, la amé. Creo que también ya mencioné muchas cosas de esta película en el episodio que hicimos. Es uno de nuestros episodios más largos, de tanto que teníamos que decir. Ajá, o sea, hay mucho que decir, hubo mucho que decir de esta película. Me encantó en muchas cosas, o sea, igual los simbolismos, las metáforas, la música, o sea, todo lo que combinó en la película lo hizo como una película muy bonita de ver. O sea, fue algo que disfruté muchísimo en el cine, que salí y que todavía era como que estarla pensando, ¿no? Y creo que eso es lo que me gusta mucho de algunas películas, ¿no? Como que sales y sales como, ¿qué acabo de ver? ¿No? Porque la disfruté, pero a la vez me dejó con muchas preguntas, pero a la vez me dejó confundida y como de, ¿sí la entendí? ¿No la entendí? ¿Qué fue esto? Pero también eso está padre, ¿no? Como que también te deje con eso. Que no tengas que saber tal cual todo. Hay películas que disfrutas cuando son así y que está muy padre. Pero también hay películas que no son así y también está muy chido. O sea, me gustó demasiado. Me gustaron las actuaciones, que también fue algo que me gustó de El baño del diablo, ¿no? O sea, las actuaciones, la fotografía, o sea, todo eso también me gustó muchísimo. También por eso está en mi top número 2. Y de esta, pues sí, definitivamente está en el número 1. Y yo creo que también ya al final del año sí se va a quedar, yo creo que en esos primeros lugares. No sé si vaya a salir otras películas. Hasta ahorita de lo que he visto, pues no hay como otras películas que me gusten bastante. Ni siquiera de otros géneros me han gustado tanto. Sí. Entonces, dudo. Pero bueno, ya veremos qué más pasa. Sí, tiene que estar en los Oscars. Entonces, ¿tu número 1? Mi número 1 me costó muchísimo trabajo, te digo, con el top 3 sufrí un montón, pero finalmente me decanté por Haz que regrese, Bring Her Back. Creo que por 2 razones, al final de cuentas, fue una sorpresa tras otra. Digo, bueno, Sinners fue más al inicio del año, por ahí de marzo me parece. Pero fue ver Weapons una semana, la hora de la desaparición, y a la siguiente semana ir a ver Haz que regrese. Y creo que es una... Ya hablaste tú muy a detalle de ella, y creo que al final la razón por la que termina en mi top es porque es una película más de terror. Que Sinners en ese sentido. O sea, Sinners es una joya y quizás si las comparo directamente fuera del contexto del terror, me decanto un poquito más por Sinners. Pero creo que Weapons es, digo, la hora, ya ves, Haz que regrese, dije Weapons no, y entonces la traduje, pero no era lo que buscaba, sino, pero bueno, Haz que regrese es muy, muy, muy
muy compleja, manteniendo genuino al 100% el género del terror. Es muy perturbadora de ver, pero a la vez es, como decías, muy triste y muy desesperante de ver, en el sentido de la desesperanza, ¿no? De que me desespere. Te genera mucha desesperanza. Y es, no sé, al final la segunda razón por la que quedó en primer lugar es porque creo que me hizo sentir emociones más intensas también. Creo que Sinners la disfruté muchísimo, me gustó mucho el poder verla. La pasé muy bien casi toda la película en cuanto a lo asombroso que llegaba a ser. Y a lo mejor, obviamente, conectas con los personajes y en las escenas tristes pues genera esa conexión, y también en las escenas en las que dices se va a morir, pues hay ese sentido de ansiedad y demás en Sinners, en Pecadores, pero Bring Her Back me destrozó emocionalmente. Creo que no sé, es una película en la que los personajes son tan bien diseñados, tan bien actuados, tan humanizados, en el sentido de que puedes identificarte con sus situaciones y que puedes empatizar con ellos. Y termina por ser tan trágica la película, pero a la vez tan perturbadora, que no sé, creo que fue la película que más me ha hecho sentir este año, y que al final, por eso y por lo completa que llegó a ser y por el increíble balance que logró, porque creo que en, hay una tendencia evidentemente hacia que el cine de terror cada vez más trate sobre expresar fragilidades humanas de una manera compleja y entender desde ahí muchas de las decisiones que llevan a situaciones terroríficas. Creo que la tendencia quizás la pudo llegar a empezar El legado del diablo, Hereditary, que fue como una exploración psicológica ya por 2018, me parece que es Hereditary. Y como que desde entonces hay cada vez más películas así, pero creo que Haz que regrese es para mí la cúspide de eso. Creo que es una película muy humana, pero muy terrorífica, en donde lo sobrenatural acaba pasando a segundo plano sin dejar de ser muy perturbador. Entonces, no sé. Creo que por eso y más, para mí termina por ser el número uno. Ok, bastante bien. Creo que sí tenemos como algunos... No empatamos No en ninguna. Ajá, no, ninguna. Qué curioso. Sí, bastante curioso. Yo creo que podemos pasar como algunas, como decías, menciones honoríficas, ¿no? O sea, que estas son como películas que valieron bastante la pena y que a lo mejor no pudimos incluir, nada más como mencionarlas. Ujú. 3 películas a lo mejor que quedaron como fuera de este top, pero que dijiste, ay no, o sea, me hubieran encantado, ¿no? ¿Quieres empezar tú? Ok. Pues una creo que ya la había mencionado, la de Weapons, o sea, definitivamente me costó dejarla fuera, ya les platiqué un poco por qué. La otra que me costó también fue la de Cuento de Pescadores, también ya les platiqué un poquito por qué, o sea, creo que sí fue una película bastante disfrutable de ver y que combinó muchísimas cosas, que tú incluiste también. Y otra que ninguno de los dos mencionamos, pero que para mí también fue bastante... Pues sí, o sea, la disfruté y creo que para mí valió la pena. Fue la de Peter Pan en la... ¿Cómo se llamaba? Es que no me recuerdo como el subtítulo que le pusieron, pero fue la de Peter Pan, en la tierra de las pesadillas o del... Uno. La de Peter Pan, Pesadilla en la tierra de nunca jamás, creo se llama así. Bueno, esta, pues obviamente no es como la gran película, ni tiene como el gran presupuesto, ni tampoco es como muy conocida, ni nada, pero me gustó bastante cómo manejaron a los personajes. Eso se me hizo muy interesante, ¿no? Porque trataba de, o sea, de
Peter Pan, o sea, que era como un señor que decía que tenía que salvar a los niños del mundo, ¿no? O sea, como de este mundo, ¿no? O sea, de algo está muy mal aquí, entonces los tengo que salvar, pero en realidad te dabas cuenta que solo los secuestraba y como que terminaba matándolos, o sea, no Así podía evitaba que salvarlos. crecían, ¿no? Ajá, o sea, era como él también engañarse a sí mismo, Ajá. como que tenía ahí varios trastornos. O sea, obviamente también era como un psicópata. O sea, no sé, pasaban muchas cosas ahí. Tenía a Campanita, que en este caso era como un niño que había secuestrado desde hace mucho y, y le hacía creer que él era Campanita, ¿no? Porque a ese niño desde chiquito le gustaban las hadas y entonces le decía que era un hada y le hacía que se inyectara polvo de hada, que en realidad era droga. Y pues todo el tiempo la tenía ahí, ¿no? Y como secuestrado, pero le hacía creer eso, no sé, o sea, cosas así como bien locas que pasaban ahí en la casa, donde tenía los niños. O sea, eso me gustó como que no era como este terror sobrenatural, sino como más este terror de no Ujú. sé, como muy de la vida real, o sea, de encontrarte con un psicópata que secuestra niños y entonces pasa todo esto y él también como esta idea de no querer crecer y como que pasaban cosas raras también ahí, ¿no? Con él. Me gustó eso. Y que también tenía como este Capitán Garfio, ¿no? Porque tenía como a alguien encerrado en el sótano, sin mano y así, o sea, muy extraño, pero se me hizo interesante como el concepto o como la reinterpretación del personaje como de un tono un poco, o sea, más oscuro, ¿no? Por eso creo que la incluiría como en esa mención honorífica. Me hubiera gustado obviamente que exploraran más, porque pues sí fue una película corta, como que se centraron más como en las matanzas y pues cómo asesinamos a este y cómo le partimos la cabeza y muchas cosas así. Y hubiera estado chido como más de la película. Ujú. Sí, no, muy impresionante para una película de serie B. Creo que a veces se subestima mucho a la serie B, pero hay joyas ocultas en las películas así de bajo presupuesto. Y sí, yo también, a lo mejor en mi top 10, pero sí hay quizás un 11, porque sí fue muy, muy buena. Llena de simbolismos, una subversión muy inteligente del personaje. Y qué curioso que tienes dos reinterpretaciones de Disney en tu top 10. Sí, no me había dado cuenta. Sí. ¿Y qué más? Pues yo, quizás para no repetir, porque como ya mencionaba, pues yo también dejé ahí en mi top 10 a la Hermanastra Fea, Nosferatu, inclusive El Baño del Diablo, que sí estuvieron en tu top 5, ya ahí son 8. Quizás a mí me gustó mucho Exterminio Evolución, o 28 años después, que a lo mejor no es terror en sí, que es más como... En el episodio recuerdo que tuvimos una discusión muy acalorada sobre si era un futuro posapocalíptico, pero es una película más parecida como a... Así como a Soy Leyenda, como a este tipo de futuros distópicos, pero yo la incluyo una porque sí tiene escenas perturbadoras, porque tiene, no sé, sobre todo la original creo que sí fue muy interesante y para mí la asocio más cercana a este género que a cualquier otro. Y que es una película muy buena. Quizás a lo mejor me estoy saliendo un poco del género, pero no deja de estar ahí muy arriba para mí. Es una gran película, la disfruté mucho. Espero con ansias la siguiente, la secuela. Creo que va a estar muy interesante de ver. Y pues nada, esa la agregaría. Y de este año que no haya mencionado, aparte de esa, quizás, bueno, mencioné brevemente hace rato El Mono, creo que El Mono también está ahí para mí, creo que es una película, como decía, que es como Destino Final, pero con una historia de fondo interesante, unos personajes protagónicos
con profundidad y que también tiene un discurso muy poderoso con respecto a lo que es la muerte y la pérdida. Mientras mete escenas de gore y de más cercanas a un slasher que a otra cosa. Bueno, no un slasher porque no es un asesino per se, pero de muertes muy violentas como estilo Destino Final. Y que en sí también fueron creativas, también estuvieron interesantes, pero que para mí fue una película muy completa, la disfruté muchísimo, como dije, en su momento le llegué a dar las 5 estrellas porque no sentí que le faltara nada, creo que estuvo muy bien realizada, es una película quizás más inteligente de lo que aparenta, en un primer momento parece ser eso, otro tipo de Destino Final, pero con una garra de mono, bueno, con un mono más bien, de juguete, pero creo que tiene muchísimos simbolismos de fondo. Entonces, por esa razón es que la incluiría también ahí. Y pues nada, creo que con eso ya cubrimos una buena parte de las mejores películas de terror del año a nuestro criterio. Quizás valdría la pena entonces dejar un espacio para, ya hablamos de lo mejor, pero creo que es necesario Más bien hablar. lo que más nos gustó. Sí, bueno, lo mejor a nuestro criterio. Y pues a lo mejor vale la pena también hablar de lo peorcito o lo que de verdad odiamos, no nos gustó, nos decepcionó. No sé, ahí dentro de ese terreno, afortunadamente creo que está muy solo, es decir, al menos a mí, en lo personal, la gran mayoría de las películas de terror que he visto este año me han dejado bastante satisfecho o por lo menos me han gustado lo suficiente, pero sí hay cosas ahí. No sé, ¿tú qué pondrías en ese lugar de la vergüenza? Si tengo que elegir que una, ¿Tienes una que es la peor o dirías tengo dos. Tienes dos, ok. O sea, que ahorita tengo así que diga, son las que de verdad nada me gustaron, nada. Así, nada, dos. A ver. Una es la de Presencia. No me gustó nada. Nada. ¿Qué tan opuestos podemos llegar a ser? Sí, o sea, definitivamente. Creo que fue todo el marketing que le hicieron y que, ay, la película, odié eso. Y luego fui, la vi y salí como molesta, o sea, de, ¿para qué hacen todo esto? Y después vienen y me presentan esta película. No sé, no me gustó nada la película, nada. Por muchísimas cosas. Y la otra película que no me gustó nada fue la de Líbranos del Mal. ¿Se llama así en español? No me acuerdo cómo le pusieron. Deliver Us. Deliver Us se llamaba en inglés, En, pero no en, creo en cómo le inglés, pusieron en Deliver Us. español. Ay, no, también. Estuvo... Ay, no. Estuvo rarísimo esa película. O sea, esa película... Es de esas películas que hasta terminan como que te da risa de lo rara que fue, de lo mala que fue, de no sé, es como, ¿qué onda? Porque ves el tráiler y a mí me llamó la atención el tráiler. Dije, me dan ganas de ver esta película por el tráiler. Y ya cuando ves la película te das cuenta que las escenas del tráiler solo fueron sueños de una persona como pequeñas, así como pequeños sueños que tuvo y ya, y toda la película, no, o sea, no tenía ni pies ni cabeza, no, o sea, estuvo muy, no me gustó nada. Entonces creo que esas han sido hasta ahorita las películas así, que para nada. Sí. Yo creo que al final para mí solo entraría esa, estoy buscando, pero me aparece que le pusieron El vientre del mal, pero yo no recuerdo que se llamara así. O Líbranos, así aparece, no lo sé. Líbranos a lo mejor, pero sí, en inglés es Deliver Us y estuvo bien rara. Sí, sobre todo porque no solo es el tráiler, sino que llegas tú al cine, te sientas y empieza con esas escenas sumamente perturbadoras.
y dices, ah, caray, ¿esto para dónde va? Y es como, esa es su cúspide, los primeros 30 segundos de la película es su cúspide y después cae precipitadamente y cada vez se vuelve más surrealista. Sí, no, definitivamente. No es de estas películas que pretenden ser malas y que te dan risa por lo malas que son, pero que saben que son malas. Ajá, sí, Este, no, sino que pre- piensan que están, no sé, o sea, como, ah, sí, mira, y luego va a pasar esto, y luego esto, y luego esto. Ajá, sí. no. La película pretende ser seria todo el tiempo. Pretende Sí, ser. ajá. Y darte como un mensaje al final. Ah, por supuesto, un mensaje moralista bastante. ah. Entonces, ay, sí. Esa sí es la clase de película que me da coraje pagar por ir a ver. Sí. Pero pues así Igual que es. la de presencia, a mí me dio coraje. Porque al menos esa diferencia pondría de las dos. Porque al menos la otra yo decía, ah, ok, o sea, todo el tiempo estaba como de, bueno, están pasando cosas, o sea, porque te iban pasando una cosa y luego otra y luego otra y luego otra, ¿no? Que no tenían sentido, pero Como de, pasaban. ajá, sí, que no tenían sentido, pero al menos no me sentía como aburrida, o sea, porque era como de, ¿qué onda? Y ahora que si ya no hicieron los gemelos, y ahora ese ya se lo comieron los lobos, y ahora ya se fueron a vivir a una cabaña, y ahora está teniendo sueños raros, y ahora quién es el elegido, ¿no? Algo así de que uno tenía que ser el que matara al hermano, y, o sea, de los bebés gemelos, y yo así de, ¿y ahora? Y yo así como de, ¿cómo? O sea, yo pensaba como de, pues esto qué y entonces o sea, pero todo el tiempo te estaban pasando algo de ir desarrollando la película hasta que termina así como un final súper extraño con un mensaje bien raro y súper moralista y todo y que dices, qué bien, o sea, qué pex, ¿no? Pero la de presencia desde todo el tiempo es como, ugh, no, o sea, como, ¿y en qué momento va a pasar algo? ¿Y en qué momento va a pasar Ujú. algo? Y luego, ¿y ahorita ya irá a pasar algo? ¿Y ya irá a pasar algo? Ah, ok, ya va a pasar algo, supongo. Y entonces ahorita ya va a pasar algo, ¿no? Y de repente es el final. Ah, ya, se cayó por la ventana. Ya, se acabó la película. Y es como, no sé, o sea, toda la película así me sentí. No sé, no me Spoiler sin gusta. contexto. No sé, no me gustó para nada la película. Ah, supongo que es parte de la expectativa. Esperas que pasen cosas, pero no necesariamente pasa algo, pero aún Y aún así. así, y luego todavía esa escena que se supone que es como la que rompe con todo, como de, se cayó por la ventana, estuvo bien chafa. No Para mí estuvo a mí no me gustó, chafa. pero Pues es bueno, que es una película de POV, o sea, bueno. no sé, no me gustó. Se me hizo como bien de la nada, así como, nomás de repente se aventó por la ventana y así. No, o sea, casi parecía que se aventó, no que se cayó. No. Pero bueno. Bueno, está bien. No, para mí, ya defendí presencia. Creo que es una gran película, aunque infravalorada. Creo que entiendo perfectamente que es una película divisiva. Creo que es lanzar una moneda y para mí me cayó. ¿Cuál es el lado positivo de la? Bueno, yo gané el volado en ese sentido. O sea, para mí me gustó mucho y entiendo que habrá gente que la odie. Creo que no hay puntos medios con esta película. A mí me gustó mucho. Y bueno, para mí sí, la única película que queda en lo peor que vi en el año es esta de Deliver Us. Pero pues así es esto. Creo que a final de cuentas ir al cine es a veces echarse un volado, a veces traes demasiado contexto porque es una película con muchísimo presupuesto y te avientan 15 trailers y te avientan entrevistas y te avientan un montón de cosas para generar expectativa. Y a veces películas más calladas que no traen tanto marketing de por medio, las descubres en el cine y dices, wow, qué maravilla. Y a veces vas a ver algo con expectativas y acabas chutándote una hora y media de tu tiempo que no vas a recuperar, pero pues hay que tomar esos riesgos, ¿no? Entonces, de lo peorcito que hemos visto. Obviamente han salido otras películas de terror en el año que vemos los trailers y decimos, no, esto no lo vamos a ir a ver, porque luego se ve desde el tráiler, pero de lo que hemos visto, Deliver Us ha sido de lo peorcito. Y pues bueno, creo que
con esto ya cubrimos los puntos de este episodio. No sé si tú quieras agregar algo más. No, creo que con esto ya podríamos cerrar y pues espero que puedan ver algunas de las películas si no las han visto, si alguna les llama la atención de estas que han salido en el año y ojalá que se vengan otras películas buenas para el resto del año. Sí, veremos qué pasa al final del año. Si hay buenas películas de terror en lo que queda, quizás es un formato que podríamos revisitar al final del año para ver cómo quedó el terror a lo largo de todo 2025. Pero ya veremos. Digo, todavía nos falta El Teléfono Negro 2, que creo que es una de las que más podría tener sus cosas. Ya veremos si sale episodio en este podcast. Es que a lo mejor sí va a salir, ya sea que nos guste o no, para ver si la criticamos o no la criticamos. Pero bueno. Pues nada, estrenando un formato diferente, ojalá les guste, si es así compártanlo, igual compártanos en los comentarios cuál es su top de este año del terror, qué es lo que más les ha gustado, cuál es la que han odiado, si son team presencia o no, si la amaron, si la odiaron, si es que ya la vieron, y bueno, pues denle like y compártanlo si hay alguien más a quien crean que le puede interesar. Y pues ya, yo fui Davin. ¿Y yo, Caro? Y pues este fue un episodio más de Cinefilosos. Bye.